¿Qué tal, chiquillos? Muy bienvenidos. Una nueva semana, la última semana del mes de mayo. Espero que estén bien, ¿cierto? Con harto ánimo para desarrollar las actividades que les voy a proponer para esta semana, que como bien sabemos, una semana de evaluación, esta evaluación formativa que estamos haciendo especialmente para comprobar cómo les fue con la lectura del texto de Isabel Allende, La Casa de los Espíritus, ¿cierto? Ya lo habíamos conversado la semana pasada y ya esta semana es en concreto. Vamos hoy día, especialmente en este videito, a trabajar algunos conceptos de la obra, algunos conceptos que están ligados a la historia, ¿cierto? A la trama, pero también al efecto estético, ¿cierto? Que quiere lograr esta obra de Isabel Allende. Y para comenzar entonces, quiero invitarlos a que vean un pequeño tráiler de la película, claro, porque se hizo película hace algunos años atrás, para que nos ambientemos un poquito en los personajes de la Casa de los Espíritus. Así que pongan atención a lo que vamos a ver a continuación. Ahora yo soy el patrón. A quien no le guste puede irse inmediatamente. A los que os quedéis no os faltará comida, pero tendréis que trabajar duro. Has venido a pedirme que me case contigo, ¿verdad? Oh, Clara. Mamá, quiero saberlo. No quiero perder el tiempo. También me gusta que las cosas sean directas. Nosotras dos vamos a ser como hermanas. Y nuestra amistad durará el resto de nuestras vidas. No es culpa de Clara. Es mi hermano. Él desea mucho más que solo su cuerpo. Quiere poseer lo más secreto que ella tiene en su interior. Él está condenado eternamente. Quiero que salgas de esta casa ahora mismo. No quiero verte nunca más. Yo te maldigo, Esteban. Siempre estarás solo. No quiero volver a ver nunca más a tu hijo con Blanca. ¿Entendido? ¡Blanca! ¡Pedro! No somos solo tú y yo. No me importa lo que piense mi familia. Yo te quiero y tú a mí. Dime dónde está ese cabrón. ¡Le mataré! ¡Dime dónde está! ¡Jamás te lo diré! No puedes evitar que el mundo cambie, Esteban. Los terratenientes dependen de vosotros. ¡No te librarás de nosotros, Esteban! La oposición ha logrado una victoria aplastante. ¿Quién cree usted que fue el que estableció contacto con sus generales? Estos hombres son peligrosos. Pueden matarme, pueden matarte a ti, matarnos a todos. Cuyo dinero y reputación garantizó sus armas. ¿Quién es usted? Conozco su voz. Imagina, tenemos la misma sangre. Y yo aún le quiero. ¿Sabe usted quién soy yo? Él es mi vida. Meryl Streep. Glenn Close. Jeremy Irons. Winona Ryder. Antonio Banderas. Debes luchar para vivir. La Casa de los Espíritus. Bueno, como ustedes se pueden dar cuenta, ¿cierto? La obra de una chilena que ha sido postulada varias veces al Premio Nobel de Literatura. Esta obra ha sido la inspiración para esta película con importantes actores y actrices del mundo del espectáculo, ¿cierto? Los más antiguos recordarán, ¿cierto?, el tema, por ejemplo, de Jeremy Irons, que ha estado en otras obras también, en otras películas importantes del cine. Bueno, así es más o menos el ambiente, lo trataron de reconstruir a través de la película. Ahora yo quiero invitarlos a que vayamos a la reconstrucción de la parte interna de la obra, ¿cierto? Que podamos compartir algunos elementos que tienen que ver con su estructura y con el elemento estético que hay dentro de ella. Así que pongan atención al PowerPoint que tengo preparado para ustedes. Muy bien, y aquí nos pusimos en un rinconcito, ¿cierto?, de la pantalla de ustedes para poder explicar un poquito algunos elementos que son importantes destacar y que les van a servir para contestar las preguntas que yo les voy a dejar ahí en el Classroom como actividad de esta semana. Van a tener toda la semana para desarrollarla, así que mucha atención, lean bien las preguntas para que puedan contestar de la mejor manera, ¿ok? Bueno, y La Casa de los Espíritus de Isabel Allende, una obra contemporánea, escrita, ¿cierto?, en este siglo, una obra que es quizás uno de los pilares fundamentales de la obra literaria de esta mujer chilena, pariente de Salvador Allende, ¿ya? Entonces por ahí también, si nosotros vamos hacia el tema de la contextualización, ¿cierto?, ella era sobrina de Salvador Allende, del presidente, ¿cierto?, que fue derrocado por el gobierno militar, y eso obviamente en su vida y en su familia ha logrado dejar una huella y una marca muy importante.
y que ella la reflejó a través de esta obra, La Casa de los Espíritus, donde también hay una referencia, como ustedes se pueden haber dado cuenta, a este golpe militar y la sensación que produce en la familia, y que de alguna manera también es la representación de las familias de Chile, ¿no es cierto? En algunas familias de Chile especialmente. Bueno, en primer lugar, yo puse acá algunas lecturas e interpretaciones. Obviamente nosotros podemos sacar muchas interpretaciones y podemos darle distintas lecturas, incluso políticamente, ¿cierto?, a esta obra. Pero nos vamos a quedar con algunas que son quizás las más representativas y que a través del tiempo también la hemos podido ir desarrollando, ¿cierto? Voy a ver si me puedo achicar aquí un poquitito para que ustedes puedan ver con mejor claridad. Bueno, aquí tenemos que entender la realidad como algo que tiene muchas caras, es decir, hay variedades por encima y por debajo de la superficie. Es una fórmula, ¿cierto?, de entender esta obra, es decir, que en realidad la vida, ¿cierto?, la sociedad tiene más de una cara, ¿cierto? No es solamente lo que vemos, sino que hay un trasfondo en muchas de las realidades a las cuales nos enfrentamos. Y eso es también un elemento que está presente en la obra de Isabel Allende. Ahora, otro elemento que también podemos utilizar nosotros para la lectura tiene que ver con la situación política en Latinoamérica, ¿ya? Porque obviamente nosotros presenciamos, ¿cierto?, aquí la realidad de un gobierno militar, ¿cierto?, que irrumpe políticamente, y es un poco una moda que se estuvo planteando a Latinoamérica entre los años 50 y los 70. Grandes países latinoamericanos estuvieron bajo un gobierno militar, Argentina, Bolivia, Brasil, etcétera, ¿ya? Por lo tanto, esa idea también hace que existe una sociedad manipulada y distorsionada, ¿ya? Haciendo también un elemento que se ve mucho en la obra, una especie de mala distribución de la riqueza y el estado social de los personajes de esa novela, y que además obviamente tenía que ver con la realidad latinoamericana, ¿cierto? Eso no cabe duda, que también se ve reflejado en la obra. Otra lectura que le podemos dar, otra interpretación, tiene que ver con los privilegios o las personas privilegiadas. Hace poco, con todo este estallido social, también se ha vuelto a hablar del tema de los privilegiados, ¿cierto? Sin lugar a dudas, la familia del Valle pertenecía a la familia privilegiada, ¿cierto? Con mucha comodidad, con mucho lujo. Por ejemplo, ahí estaban las comilonas que ellos hacían, el tiempo libre, cómo lo utilizaban, ¿cierto? Eso también es parte de la realidad latinoamericana. O sea, en resumen, podemos decir que la obra parte, si nosotros queremos hacer una lectura primera, parte reflejando lo que es América Latina en esos años 70 y 80 aproximadamente, ¿cierto? Y en contraste a esta vida privilegiada está la clase media, que tiene muchas dificultades, pobreza, angustia, necesidad, ¿cierto? Falta de participación, ¿cierto?, social, ¿ya? Desprecio de parte de las clases altas, como lo vemos ahí con Esteban Trueba, ¿cierto?, y toda su familia, especialmente él, que representa una figura de poder en ese sector. Y los barrios pobres urbanos también se describen en esa obra, con detalles bastante realistas, ¿cierto? Un poco, podemos decir que una radiografía de lo que estaba pasando en nuestro país, o en este país ficticio, digámoslo así, que está dentro de la obra de Isabel Allende. Bueno, desde la perspectiva histórica, la autora, ¿cierto?, presenta el golpe de Estado, que si ustedes se dan cuenta lo presenta de una manera muy sutil, ¿ya?, como un desarrollo con raíces profundas que nos llevan a la estructura social del país. Cuando yo leí esto y lo quise poner acá, un poco tiene que ver con el sentido que da la obra y cómo lo tenemos que entender. O sea, lo que nos quiere decir Isabel Allende es que el golpe militar clavó sus raíces muy hondo en el pueblo chileno e hizo una transformación social. Y ahí se ve, ¿no? Isabel Allende muestra en sus personajes esta transformación social, estas diferencias, ¿no?, sexuales, diferencias raciales, diferencias económicas, ¿cierto? Ahora, ¿cómo se fundamenta esto? ¿Cómo ella empieza a armar esta historia a través de la historia familiar? ¿Ya? Aquí hay otro elemento importante que tiene que ver con la historia familiar. La obra nos trae al mismo tiempo el pasado y el presente, ¿ya?, y las fuerzas de la historia que se hacen visibles. Esto es muy interesante porque más allá de la lectura política que le podemos hacer a la obra,
la obra tiene que ver un poco también con la familia. Entonces, cómo las familias a través del tiempo, su propia historia las va forjando y las va armando para darle sustentabilidad a futuro, ¿cierto? Y este otro elemento que yo puse que me llamó la atención, preservar la memoria y el pasado. Qué interesante, y bueno, a lo mejor ustedes todavía no, pero si les gusta la obra de Isabel Allende, los invito a leer las otras obras de Isabel Allende, donde ella ya se dedicó mucho a poder, de alguna manera, ¿cierto?, manifestar la importancia de la familia, y ella lo hace un poco con su propia familia de inmigrantes que llegan a nuestro país. Entonces, esa beta, ese deseo de preservar la historia familiar, también está presente aquí en la obra de Isabel Allende, ¿ya? Esto no va a desaparecer, el pasado para ella es importante que no desaparezca, ¿ah? Y ahí yo me acuerdo de la frase, sin perdón ni olvido, ¿cierto? ¿Ah? La verdad no va a desaparecer. Y esto queda claro, por ejemplo, con los cuadernos de Clara y las memorias de Alba, ya que la escritura de estas mujeres, ¿ya?, al igual que el texto, ¿cierto?, dan la importancia, le dan importancia a conocer el pasado y no olvidarlo, ¿ya? No olvidar el pasado. Nosotros somos frutos de un pasado y ese pasado está ahí. Y las familias son frutos del pasado. Si lo extrapolamos a nivel nacional, ¿cierto?, Chile, nuestro país, es fruto de su historia. Por lo tanto, no hay que olvidarla, ¿ya? No hay que olvidarla y hay que tenerla y preservarla. Aquí hay otro elemento importante que con respecto a la novela, la estructura, ¿ya? No hay fechas, no hay horas, ¿cierto? Pero principalmente eso es porque aquí se une el elemento ficticio, ¿cierto? El elemento de las interconexiones entre la realidad y la ficción, ¿cierto? Recordemos que esta es una novela, por lo tanto lo que se narra ahí no es la verdad, sino que es una perspectiva, es una mirada que toma elementos reales con elementos de la ficción. Aquí también yo le quise incluir una lectura filosófica para que ustedes piensen y mediten lo que nos dice el relato, ¿ya? La lectura filosófica, de alguna manera, es como aquella enseñanza que nos podría dejar la historia. Y esto quiere decir que la autora, de alguna manera, ¿cierto?, nos anticipa que hay un mañana más pacífico y más igualitario. Y eso nosotros lo vamos a ir viendo a medida que vamos avanzando en el relato, cómo van quedando después las cosas al final y cómo se va haciendo una transformación de algunos personajes. Entonces ella también en su obra hace un llamado, no un llamado, sino que hace una especie de atención, ¿cierto?, en que todo puede cambiar, y todo va a cambiar, y todo cambia, ¿cierto? Esto, por ejemplo, este auspicio de un futuro mejor se hace evidente a través de la novela al pasar el tiempo, pues las barreras raciales y de las clases se van desintegrando en la historia a través del matrimonio y la formación de nuevas relaciones. Claro, los hijos, ¿cierto?, los hijos de las familias, de estas familias que protagonizan este relato, van abarcando otros mundos, y ese mundo patriarcal, este mundo autoritario, empieza a diluirse porque las nuevas generaciones están llamadas a hacer el cambio. ¿Se dan cuenta qué interesante lo que nos dice la escritora? Ahí tenemos algunos ejemplos, cómo esto se va diversificando y cómo se va diluyendo esta realidad conservadora del principio. Jaime se hace doctor y vive entre los pobres, por ejemplo. Blanca se casa con Pedro y se mudan a Canadá. El novio de Alba no es de una misma clase social o antecedentes políticos. ¿Se dan cuenta? Entonces empieza a mezclarse esa realidad, esa familia, con otras realidades. Clara, por ejemplo, se hace muy amiga de Pedro II, después del terremoto, el cual predice la caída de este sistema capitalista feudal, ¿cierto? Ahí también tenemos otro elemento, otra relación con otro mundo. Esteban se ve obligado a formar una alianza inusual con gente fuera de su doctrina política para pedir ayuda para Alba. También Esteban, este rudo hombre que representa al mundo conservador, tiene que cambiar su mundo de ser, su manera de ser, su manera de pensar. Y obviamente la novela concluye con el optimismo, el perdón y la esperanza de Alba para el bebé que lleva adentro, ¿cierto? Esa es como la nueva generación, la que va a generar los cambios, ¿ya? Aquí en este elemento que yo estoy planteando acá, cómo está construida la novela, aquí hay varios elementos que nos van a llamar la atención desde el punto de vista, desde el punto de vista de la estructura, ¿ya? Y aquí yo quiero detenerme en este elemento que se llama el realismo mágico, ¿ya? La novela de Isabel Allende es una novela histórica,
Es una novela que toma de la historia elementos significativos para traspasarlos hacia un nuevo mundo, hacia una nueva visión, pero ella los pasa a través de un elemento que se llama el realismo mágico. Y aquí quiero detenerme, ¿ya? Porque esta obra, desde el punto de vista estético, ¿ya? Desde el punto de vista de la manufactura, está asociada a lo que llamamos nosotros el realismo mágico. Digo nosotros, los que estudiamos la literatura, ¿cierto? Y ustedes ahora ya lo conocen, porque el realismo mágico es un movimiento literario nacido a partir del surrealismo europeo a principios del siglo XIX y que llega a América a más o menos después de los años 20, los años 30, pero se consolida este movimiento, el realismo mágico, en los años 1950 y 60. Y una de las obras más importantes y representativas de este género es Cien años de soledad. Bueno, en pocas palabras, el realismo mágico lo encontramos cuando se mezcla la ficción con la realidad, pero además teñido de los elementos folclóricos, religiosos latinoamericanos. El realismo mágico es netamente latinoamericano, no es de otro país, no es de otra región. Aquí nace, ¿ya? Y aquí lo pueden ver ustedes reflejado en este fragmento que yo les puse, que es muy interesante, porque, y lo pueden después leer más en detalle, dice que intentan romper con una verdad y una realidad única e impuesta. Exacto, el realismo mágico nos muestra y nos hace cuestionar la verdad, la realidad, ¿eh? Donde hay elementos que llaman mucho la atención. Por ejemplo, se duda de la muerte, ¿ya? Y si nosotros nos damos cuenta, ahí en el mismo relato de la Casa de los Espíritus hay muchos elementos de realismo mágico, ¿ya? Esa conversación con los muertos, esa conversación con el más allá, objetos que se mueven, la adivinación, personajes que son como mágicos, pero que están conviviendo con la realidad. Eso es realismo mágico. Por eso aquí dice, mezcla lo natural, incluyendo los desastres naturales propios del subconsciente, con lo sobrenatural. Presencia de elementos mágicos, fantásticos, milagrosos, mitológicos y de ultratumba, que es también muy común en la tradición latinoamericana, ese hablar con los muertos, por ejemplo. Yo quiero invitarlos entonces a que ustedes se fijen, más que en el elemento histórico, que ya todos lo conocemos, en el elemento de los personajes. Analicemos los personajes y analicemos este recurso del realismo mágico en el relato, porque ahí es donde nosotros vamos a enfocar nuestra pruebita que yo les voy a dejar en Classroom. Ojalá que la haya quedado un poquito más clara. Ahora, no se olviden, la obra Isabel Allende, La Casa de los Espíritus, nos habla de un Chile que ha sido golpeado, que un Chile que ha ido cambiando con el tiempo y de un Chile que espera en las futuras generaciones el cambio. Y así lo refleja esta obra. Ojalá lo hayan entendido y ojalá les haya gustado también lo que yo les dejé a ustedes, porque creo que es una manera hermosa de entender la literatura. Vamos a seguir, así que quédense, que queda lo último ya de este videito. Muy bien, chiquillos, ya estamos aquí nuevamente en este plano para poder dar las últimas palabras de este videito de esta semana. Espero que les haya servido esta contextualización que hemos hecho, y sobre todo, ojalá les haya servido para pensar de otra manera este relato de la gran escritora nacional Isabel Allende. Recuerden, conceptos de familia, los conceptos del pasado, el concepto de los cambios y el concepto de futuro, cómo se vive en esta obra, son importantísimos. Y a eso agréguenle, digamos así, traspasando todo esto, el elemento del realismo mágico, este recurso interesante que yo les expliqué, aparece también en el PowerPoint que les voy a subir para que lo tengan en consideración. A realizar una bonita prueba, en realidad un control, no es prueba, pero a realizar un bonito control. Demuéstrenme todo lo que han leído y todo lo que les ha gustado esta obra, y esta semana la tienen para desarrollar esa actividad. Cualquier consulta, ustedes ya saben, por correo, y también los lunes a través del Zoom nos estamos encontrando. Que estén muy bien, que les vaya muy bien también, chiquillos. Nos estamos viendo.